historia sobre el poder destructivo de las creencias falsas. La reproducción humana es tan fascinante para mí. Comenzamos nuestra vida como una sola célula solitaria dentro del cuerpo de otro ser humano. Esa célula se divide una y otra vez para formar un cuerpo compuesto por billones y billones de células cuya complejidad es simplemente asombrosa. Luego, cuando llegue el momento, ese grupo celular deja a su invitado para comenzar su propio viaje. Al nacer, un nuevo ser humano se une al mundo con la semilla de una historia completamente única en su interior. En situaciones ideales, los padres capaces pueden guiar a esa persona pequeña a través del complejo proceso de educación y crecimiento y enriquecerla con la información y las habilidades necesarias para expresarse plenamente y experimentar una vida satisfactoria. Esas primeras lecciones de vida crean un efecto de onda que afectará profundamente la vida futura de ese ser humano. Mi viaje biológico comenzó de la misma manera, pero los padres que conocí cuando entré al mundo creían que todo terminaría en un genocidio y una catástrofe global. La vida para ellos no fue una ocasión emocionante para explorar el mundo, descubrir quiénes somos o ver lo que podríamos crear con nuestras habilidades. Para ellos, la vida era una prueba y la tierra era un campo de batalla donde se libraba una guerra contra las criaturas demoníacas y un monstruo llamado Satanás. Mis padres eran testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, el mundo es un lugar oscuro y aterrador, lleno de trampas que conducen a convertirse en esclavos de Satanás y, al final, son destruidos. Mis padres me enseñaron que éramos parte de una minoría de personas justas y perseguidas, que lucharon por sobrevivir en un mundo lleno de malvados esclavos de Satanás. Esas personas en el mundo solo querían arrastrar a los testigos de Jehová a una vida de pecado para que pudieran morir con ellos en Armagedón. Estas creencias fueron llamadas la verdad por todos aquellos a mi alrededor. Teníamos la verdad y todos los que pensaban lo contrario de nosotros estaban malditos, engañados y muertos. Cuando recuerdo esta parte de mi pasado, queda claro por qué me he obsesionado en mis 20 años, tratando de comprender la verdadera naturaleza de las percepciones y creencias subjetivas. Había sido adoctrinado por un niño con enseñanzas dañinas que nadie podía demostrar. Todo estaba respaldado por un libro antiguo cuya única autoridad era lo que el libro mismo afirmaba tener. Se nos pidió que tuviéramos fe, eso era cierto. Se vio como una virtud creer ciegamente en las cosas que otras personas habían escrito y aseguraban que eran reales, cosas que no podían ser probadas. Incluso cuando esas cosas no tenían sentido. Cuando todavía era bastante pequeño comencé a hacer preguntas sobre por qué Jehová nos estaba poniendo a prueba, haciéndonos vivir en este mundo terrible, como me enseñaron a considerarlo. Si él fuera omnisciente y supiera todo incluso el futuro, ¿no sabía quién viviría y moriría en Armagedón? ¿Por qué él hace sufrir a los humanos de esta manera? La única respuesta que me podía ofrecer eran cosas como Dios trabaja de maneras misteriosas o Jehová nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, y ahora tenemos que demostrar a Jehová cuánto lo amamos. No entendí nada sobre esto. ¿Por qué tuve que nacer imperfecto, solo porque dos personas habían pecado en un jardín cuando Jehová había creado el mundo? ¿Por qué todos sus descendientes deben nacer imperfectos y vivir una vida de dolor y morir de enfermedad cuando no han hecho nada malo? No respondieron esas preguntas, pero estaban seguros de haber nacido con el pecado ya dentro de mí. Tenía 8 años cuando le confesé a mi madre. Recuerdo estar sentado en el asiento del pasajero de su automóvil mientras conducía, oprimido por la vergüenza mientras trataba de encontrar el coraje para hablar. Eventualmente encontré la fuerza y le dije que no amaba a Jehová. Realmente no creía en él y no entendía por qué todos fuimos probados. Todo parecía tan carente de sentido. Cuando era pequeño me gustaban algunas de las extrañas historias bíblicas que leía en los libros que había dado. Me ha hecho gracia la historia del hombre que fue tragado por una ballena grande y había vivido en ella durante 3 días, la historia del hombre que había puesto un montón de animales dentro de un barco gigante que él había construido, historia de la mujer que se había convertido en una columna de sal porque era mala. También me encantaron historias como El Mago de Oz y La Historia Interminable, y cuando Winnie the Pooh visitó la tierra de los elefantes y los zancudos.
Pero no pensé que el mago de Oz o Winnie the Pooh fuera real, como tampoco creía que Jehová fuera real. Le pregunté a mi madre qué cosa había malo en mí. Yo creía ser una mala persona por no ser un testigo de Jehová. No sentí ningún amor o conexión cuando estaba tratando de imaginar a Jehová. Nunca lo vi, pero me dijeron que siempre me miraba. Sentí que otros testigos de Jehová a mi alrededor defendían sus creencias cuando los desafiaba la gente en el mundo, diciendo cosas como bueno, ¿y si estás equivocado acerca de Jehová y él realmente existe? Morirás en Armagedón por no creer. Lo peor que me puede pasar es que la gente me engañe para que crea en él, pero al menos no moriré en Armagedón. Y si estuviera equivocado y ese error me costaría la vida. No quería morir, así que viví con miedo y traté de seguir las reglas de Jehová y creer lo que mis padres me dijeron que fuera cierto. Recuerdo el hacimiento melancólico del terror en mi estómago cada vez que el cielo se nublaba repentinamente con las nubes, o el viento soplaba sin previo aviso. Las palabras "está sucediendo, esto es Armagedón" temblaban en mi cabeza. Estaba paralizado y parecía indefenso cuando llegaba el amanecer para ver cómo comenzaría el final. Para ser considerados buenos cristianos, se nos pidió asistir a 3 reuniones de testigos de Jehová cada semana, donde examinamos el material que la organización detrás de este culto había escrito y asignado a nosotros. En 2001, la sociedad Watchtower Bible and Tract figuraba entre las primeras 40 compañías más ricas generadoras de ingresos económicos en Nueva York, con ventas anuales de alrededor de $951 millones al año. Nunca se habló de nada en absoluto, pero en las reuniones. The Watchtower Bible and Tract Society es la compañía que escribe e imprime todas las publicaciones de los testigos de Jehová, incluidas la revista La Atalaya y Despertad. Esa empresa decide cómo se debe interpretar la Biblia y explica a sus seguidores que las reglas de Dios se deben cumplir. Son reglas que cambian drásticamente con el tiempo. Cosas como si es aceptable o no para Dios que un hombre se enfrentará a crecer la barba. Es la compañía que publica pronósticos cuando el mundo se acaba. Él decide lo que sus seguidores pueden leer y cuándo, manteniéndolos en un estado de terror constante al centrar la cantidad correcta de narrativas apocalípticas. Siempre estaba desanimado de la lectura de las publicaciones que no fueron aprobados por la Watchtower Bible and Tract Society, y me dijeron que si lo hacía, tenía que negar todo lo que iba en contra de lo que creían los testigos de Jehová. Me dijeron que la evolución es una mentira, la ciencia es una mentira, otras religiones y filosofías se han construido sobre mentiras, y que prácticas como la meditación abren tu mente a las posesiones demoníacas. En estas 3 reuniones semanales con nuestros testigos de Jehová y hermanos, pudimos probar que él había estudiado el material asignado. Mantuvimos las manos en alto, esperando que el hermano que conducía la reunión nos llamara y luego leeríamos las respuestas que subrayábamos cuidadosamente en nuestras revistas. Las revistas estaban llenas de artículos simples basados en la versión desequilibrada de la Biblia de los testigos de Jehová, e incluían preguntas con respuestas tan obvias en el texto que incluso los niños podían encontrar. Así demostramos que éramos cristianos verdaderamente devotos y fieles, y que podíamos entender y juzgar a los que no lo eran. Recuerdo que me senté en la parte trasera del automóvil de mi padre mientras él nos llevaba al Dodger Stadium. Era el fin de semana de una gran asamblea donde decenas de miles se reunirían para adorar a Jehová. Alrededor de las calles que conducen al estadio estaban llenos de personas con carteles a ambos lados de la calle. Los carteles contenían mensajes que nos decían que estaban mintiendo y que creíamos que era peligroso. Mamá y papá me dijeron que no mirara a esas personas ni que leyera sus señales porque estaban llenas de mentiras de Satanás. Esas personas fueron apóstatas. Ex-testigos de Jehová que habían caído. Mientras recuerdo estas experiencias, algunas parecen tan extrañas que a veces dudo que realmente hayan sucedido. Pero en el sitio web de los testigos de Jehová hay una página que habla de apóstatas y cita esta escritura. 1 Timoteo 4:1 dice. Sin embargo, la expresión inspirada establece explícitamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a las expresiones inspiradas engañosas y a las enseñanzas demoníacas.
Nunca tuve amigos verdaderos mientras crecía. Siempre pensé que los otros niños testigos de Jehová eran extraños y tendían a ser crueles. Asistí a escuelas públicas pero me dijeron que me mantuviera alejado de los niños del mundo. Mis padres me han prohibido asistir a cualquier fiesta o cumpleaños con mi clase. Siempre fui el extraño niño sentado detrás de esas ocasiones y mi madre me dijo que no comiera ninguno de los dulces que trajeron al salón de clases porque podrían estar envenenados o contaminados. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Fui a vivir con mi madre. Mi hermano mayor y mi papá se fueron a vivir con su abuela. La abuela Ruth había sido desvinculada. Los ancianos de su congregación habían revocado el bautismo debido a una transgresión, es decir, una serie de eventos en los que uno termina siendo expulsado de su congregación, sin alternar con sus amigos y familiares. El techo y las paredes de la casa de la abuela de Ruth estaban coloreados por un amarillo dorado marrón con humo de cigarrillo que se elevaba desde la esquina donde estaba sentada. Era una mujer reprensible, como un oráculo. Una historia que siempre sentí sobre ella fue cómo castigaba a su hija adoptiva. La hizo sentarse en un rincón sobre los dedos de los pies y le puso alfileres debajo de los talones. La abuela Ruth la dejó allí, y si le caían las piernas o los tobillos con cansancio, allí estaban los alfileres esperando. Tenía miedo de ella y no debería haberle dicho porque ella había dejado a Jehová. Así que tendría que trazar una línea frente a su habitación, frente a la habitación de mi padre, cada vez que era mi fin de semana para quedarme con él. Recuerdo haberle hablado solo un puñado de veces antes de su muerte. Mis padres se casaron cuando yo tenía 10 años. Elegir a mi madre para casarse con Richard fue el comienzo de una nueva era de abuso y terror, más allá de nuestra imaginación. La elección de mi padre ha llevado a mi vida un matón cruel que parecía odiarme. Yo era su pelota de perforación emocional. Durante varios años me moví de un lado a otro entre los hogares de mis padres. Dado que la situación con uno ha empeorado hasta el punto de romperse, tuve que irme o seguir al otro con la esperanza de ser bienvenido. Fue a los 15 años que finalmente pude dejar de ser un testigo de Jehová. Me encontré viviendo con mi madre en la casa llena de odio que había creado con su marido. Acababa de dejar de pensar en los testigos de Jehová, pero aún pensaba que devolverme al rebaño era la respuesta a los problemas que veía en mi comportamiento. Me negué. Le dije que nunca volvería a ser testigo de Jehová. Después de algunas protestas, ya no me habló. Yo era libre. Yo no lo haría. No habría vuelto más a la secta en la que había nacido. No me interesaba lo que la gente que conocía en toda mi vida hubiera pensado de mí, pero sabía lo bien que me considerarían. Yo era un traidor, un apóstata, era lo peor de lo peor, y era la excusa perfecta que mi padre necesitaba para dejar de hablarme o fingir que estaba interesado en mí. Ahora estaba del lado del mal en sus ojos. Pero no me sentí mal. Sin embargo, lo que sentía que estaba mal, era que los testigos de Jehová le habían mentido a la niña pequeña que mi padre había acosado, diciendo: Dean es un buen cristiano. Ella nunca haría tal cosa. Lo que sentí que estaba mal fue cómo habían causado que mi madre con problemas se casara con un hombre que había resultado ser un desequilibrado, cruel y sociópata. Lo que sentí que estaba mal fue cómo alentaron a los padres de mi amigo a desobedecerlo cuando dijo que era homosexual, empujándolo a un camino autodestructivo que finalmente lo llevó al SIDA. Lo que sentí que estaba mal fue cómo desalentaron la educación, la exploración o el desarrollo de cualquier tipo de seguridad, personal o futura realización. Lo que sentí que estaba mal fue la forma en que la violencia espiritual y el aislamiento de los testigos de Jehová empujaron a las personas que conocía sobre el suicidio porque no podían ver otras opciones. He visto a esta secta destruir familia tras familia y llevar a sus fieles a una profunda desolación y estados de desesperación. He experimentado una vida de aislamiento en la que me dijeron que no había futuro para mí en este mundo, todo lo cual resultó en mis elecciones destructivas e irrespetuosas cuando finalmente salí. Indignado por mi padre, en este punto, solo tenía que contar con mi madre. Vivir con ella y su esposo significaba que estaba rodeado de sus constantes gritos, odio y abuso.
Viví allí durante unas semanas o meses antes de que ella me mirara, gimiendo de ira por la vida que ella misma había creado y me echaron sin ningún lugar a donde ir. Fue el comienzo de un periodo de inestabilidad y nomadismo que duró varios años. Una respuesta a una pregunta en el sitio web de los Testigos de Jehová revela la situación que encontré. ¿Deberían los cristianos fieles dar la bienvenida a los apóstatas en persona o leer sus publicaciones? 2 Juan 9:10 dice: todo el que sigue y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Si alguien viene a ti y no lleva a cabo esta enseñanza, no la recibas en casa y no le des un saludo. La comunidad donde crecí no me ayudó ni me dio la bienvenida porque me veían como su enemigo religioso. El cálculo fue un acto correcto. Me quedé por periodos cortos con cualquier persona que pude encontrar que me permitió quedarme con él. Me sentí como una carga para todos los que conocía. Yo no pertenecía a nada. Tenía 23 años cuando escapé por completo de mis padres y su locura. Desaparecí para que nunca pudieran encontrarme y fui a vivir solo en una zona rural de Washington. Escuché mi primer aliento de libertad de mis padres, pero todo en mí estaba cubierto con la gruesa resina de su locura. Creo que utilicé mi primer año solo para deshacerme del ataque de nervios que había empezado a sufrir en California y darme cuenta de la magnitud del trauma que había acumulado. Estaba aislado de todo, tratando de sacar mi cabeza de la oscuridad en la que me estaba ahogando, tratando de descubrir qué hacer e intentando encontrar razones para seguir viviendo. Después de un año de esconderme e intentar embriagarme con la sensación de nulidad, me alejé de mi solitaria soledad rural y comencé a establecerme en Seattle. Estaba otra vez rodeado de gente y actividades. Todavía estaba asustado, herido y torturado por dentro, pero comencé a sentirme lo suficientemente fuerte como para comenzar el proceso de liberación total de la cantidad de mentiras que traía detrás. Si tuviera éxito en destruir todo lo que me inculcaron, podría reanudar y reconstruir mi vida con las cosas que hubiera elegido. Recuerdo que mientras estaba sentado en la acera frente al Seattle Bauhaus Café, leí un libro sobre ciencia y física. Luché con la voz en mi cabeza mientras leía, lo que me hizo percibir un peligro mientras leía. Todo causado por la profunda desconfianza que me habían inculcado sobre todo, lo que incluso sugería una visión más amplia de lo que enseñan los testigos de Jehová. La evolución era una mentira. La edad estimada del universo era una mentira. La química era una mentira. El Big Bang fue una mentira. Y no fue solo ciencia. La espiritualidad era una mentira. La meditación abrió tu mente a las posesiones demoníacas. El Buda fue un falso profeta. Estar presente pero en silencio fue una invitación a Satanás a habitar dentro de mí. Ese fue el momento en que conocí el trabajo de David R. Hawkins, que cambió radicalmente mi vida. Empecé a entender que las creencias de los testigos de Jehová pueden analizarse objetivamente e identificarse como falsas. La narración en la que me alimenté de cómo fueron los testigos de Jehová los elegidos, y cómo el mundo los odiaba porque tenían la verdad comenzó a revelarse. Empecé a progresar y me di cuenta de que podía cambiar mi vida y la mía si solo tuviera el coraje necesario y trabajara duro. Empecé a sentirme fuerte y capaz. Comencé a tener esperanza. La mayor parte de mi vida ha cambiado las profundas fallas de mis padres. En realidad, la vida no es algo simple, binario, blanco o negro, que se puede resumir con bueno o malo. La vida es enorme y compleja, especialmente cuando se trata de estudiarla profundamente y tratar de arrastrar el camino. La vida está en constante evolución y movimiento. Hay principio y fin, que son las únicas dos formas de describir los mismos eventos. Hay éxitos y fracasos. Hay factores desconocidos que no tenemos y no podemos controlar. Hay misterios para los que no tenemos respuestas, pero a menudo los convencemos de tenerlos solo porque nos hacen sentir más seguros. Pasé mi tiempo en Seattle rechazando a mis propios padres e intentando descubrir quién podría ser. Luego abrí una puerta y vi la posibilidad de una vida sin el temor constante de satisfacer mis necesidades básicas como alojamiento, comida y compañía. Me ofrecieron un trabajo en California y valía la pena regresar al entorno donde se había establecido todo el mal de mi vida.
Empaqué todo lo que tenía en una camioneta, incluido mi lindo gato que me había salvado la vida muchas veces, y comencé el largo camino en la autopista que me llevó a Los Ángeles. Las cosas parecieron mejorar. Imaginé que este nuevo capítulo en mi vida era el momento en que todo mi arduo trabajo serían fructíferos. Hubiera encontrado estabilidad financiera. Hubiera encontrado la realización. Hubiera encontrado una mujer, nos enamoraríamos y habríamos creado una vida hermosa juntos. Las nubes se encogían y podía sentir el brillante calor del futuro que había soñado y por el que había trabajado tanto. Pero después de unos días de estar de vuelta en California, mi cuerpo comenzó a mostrar los efectos reales del daño que tenía. El daño no solo fue emocional, psicológico o espiritual. Solo después de una década descubrí que la enfermedad paralizante que había empezado a manifestar a los 26 años era la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias por escucharme. No se involucren con los testigos de Jehová para no terminar como yo con daños psicológicos y neurológicos. Hasta pronto.